Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones que vienen para nosotros. Si tú también lo crees de esta manera, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, lo puedes manifestar en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti, mi querido Capricornio. Te dicen a través de tus maestros ascendidos. Te dicen, tú ya sabes la respuesta que buscas, confía en tus instintos, te están diciendo en este momento. Y las hadas te dicen que te des una oportunidad. Ya sabes tú aquello o aquella persona a la cual o a ti mismo, a ti misma que te debas dar una oportunidad. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Bueno, yo confío en mí. Intuición y me doy una oportunidad, o escribir hecho está en los comentarios de este video. Te voy a proponer ahora que hagas una pregunta en este instante, una pregunta que la respuesta sea sí o no, y vamos a obtener una respuesta en este momento. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. No, la respuesta en este instante es no, en este instante, porque vienen cosas diferentes para ti. Tienes que mirar para otro lado. Ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que me consultan el horóscopo para el día de hoy, mis queridos Capricornios. Ya sabes que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, mi querido Capricornio, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar con mis parejitas. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es una persona que realmente ya está cansándose de ciertas situaciones. Es una persona que realmente te quiere, que realmente te ama. Bueno, pero que ya está cansado o cansada de ciertas situaciones y dice que las cosas ya se deben resolver entre ustedes dos, que las cosas no pueden seguir así como están ahora en este instante. Es alguien que tal vez está enojado o enojada contigo. Recuerda que esa podría ser también una lectura en espejo. Es una persona que lo ha dado todo por la relación que ustedes tienen en este momento. Es una persona que ha dicho, bueno, a pesar de que las cosas estén tal vez de hormiga brava, o sea, bastante complicadas entre mi pareja y yo quiero seguir luchando, dice tu persona especial. Yo quiero seguir adelante, yo quiero seguir con esta situación, con esta relación, porque yo sé que las cosas se van a solucionar. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial, que tú no le engañes. Espera confirmar que tú nunca le has sido infiel. Es una persona que tiene sus dudas, sí, en este momento, pero está más confiando en ti que las dudas que tal vez haya cultivado por sí mismo, por sí misma, o que se las hayan implantado otras personas en su corazón, en su mente. Tu persona especial espera contigo ganar todo, absolutamente todo, que las cosas mejoren, que las cosas progresen entre ustedes dos. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como pareja, como relación en un futuro más bien cercano. Bueno, las cosas se solucionan, mira, las cosas se solucionan y comienzan a ir por un buen camino. Tal vez hay ciertas noticias que van a seguir llegando a la relación de ustedes, tal vez chismes del uno y del otro, pero con eso sí tienen que tener ustedes bastante cuidado, bastante, ¿cómo les digo? Bastante malicia o bastante sagacidad para mirar si es cierto o no es verdad lo que están diciendo el uno del otro, porque los chismes van a seguir, van a continuar. Ustedes sí logran conjurar esa situación que tal vez están viviendo ahora, pero los chismes van a continuar, van a seguir, y tal vez es el momento de poner un estate quieto a personas, a situaciones, a chismes que no les están colaborando absolutamente para nada en la relación de ustedes. Es como un momento decisivo en esta relación, pero yo les digo que ustedes van a lograr salir adelante, ustedes van a lograr vencer eso. La cuestión es hablar el uno con el otro y llegar a acuerdos, hablar claro, ¿ya? De qué es lo que realmente quieren ustedes con esta relación y bueno, y seguir adelante, a ver qué es lo que realmente ustedes quieren. Bueno, te dicen los ángeles que el saber te da rectitud. Ya sabes que lo mejor es uno actuar y tomar decisiones con hechos que sean ciertos, con verdades, ¿ya? Porque eso de tomar decisiones a la larga,
así como a la ligera, como que a lo que el uno dijo, el otro dijo. Pues no, más bien date cuenta que una relación es algo fundamental en tu vida, es algo que podría ser como un pilar en tu vida. Entonces no tomes decisiones a la ligera simplemente por lo que te dicen las demás personas. Averigua bien qué es lo que está sucediendo realmente con tu relación. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, es la carta de la alianza. La relación de ustedes pinta muy bien, pinta para largo, pinta para bonito. No te dejes y no se dejen influenciar ni tú ni tu persona especial por esas personas tal vez celosas, tal vez alguien que está queriendo inmiscuirse en la relación de ustedes como una tercera o cuarta persona. Bueno, o simplemente personas que les tienen envidia y que los quieren ver así mal. Vamos a ver qué te dicen los maestros ascendidos el día de hoy. Bueno, te dicen que hay sueños que tú has tenido, hay ciertas visiones tal vez que tú has tenido. Bueno, son revelación de acerca de tu futuro, acerca de señales o mensajes que quieren darte tus guías espirituales. También te dicen que te mantengas enfocado o enfocada en tu relación. Te dicen las hadas, por último, que pienses antes de juzgar. Es fundamental en una relación, ya sea amorosa, comercial, de amistad, de familia, es lo mejor que uno puede hacer. Primero averiguar bien las cosas antes de juzgarlas y tomar decisiones aceleradas, porque podríamos estar siendo injustos con otras personas o con nosotros mismos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo hablamos con la verdad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ti que estás en una relación. Te mando un abrazo bastante apretado y muy amoroso. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy y qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿qué me les ha pasado? Me les pusieron los cuernos, me los hicieron sufrir, fue una decepción, una desilusión muy grande. Bueno, yo te digo que esa persona se lo pierde de estar con alguien tan maravilloso o maravillosa como tú. Fue una persona bastante imprudente, una persona que no tuvo ningún reparo en ponerte los cuernos, y que te dieras cuenta no le importó absolutamente para nada. Tal vez tú estás queriendo ya romper con esta situación, tú ya estás queriendo así, un estate quieto ya definitivo con esta situación, pero yo te digo que tú sales adelante de y de cualquier situación que tú te estés presentando en este momento. Tú sales adelante definitivamente. Deja atrás a esa persona que te engañó y que no te supo valorar, y tú sigue adelante con tu vida. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Ten mucho cuidado con tu estado de ánimo. Si tú te das cuenta que la tristeza te está durando ya muchas semanas, que no puedes dormir bien, comes o duermes mucho, o comes poco, o comes demasiado y estás demasiado, no sé, distraída, es mejor que busques ayuda profesional. Bueno, para que sigas adelante con tu vida. Las cartas me están diciendo que debes confiar más en ti, no solamente ahora, sino de aquí en adelante. Confía mucho más en ti. Hay una situación legal que se te puede estar presentando a ti en un futuro más bien cercano, algo que te puede estar generando a ti muchas dudas, muchas incertidumbres, pero yo te digo que las cartas me dicen que aún es tiempo, de hablar, de llegar a acuerdos con personas, con entidades, o cuadrar situaciones para que no te vayan a estar perjudicando de alguna manera. Vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Bueno, te están invitando a Madre Tierra, te están diciendo que vayas al campo, si puedes, horas, días, semanas, bueno, lo que tú puedas, lo que esté en tu alcance. Madre Tierra, bueno, simplemente ir a donde hay un parquecito y sentarte y respirar, no sé, disfrutar del aire puro, descalzarte, caminar descalzo por el césped. Si tienes mascota, atender a tu mascota, pero necesitas de Madre Tierra para tomar vitalidad. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, me habla acerca de cierto problema, cierta dificultad en tu casa, en tu hogar. También me habla acerca de que tal vez tú estés en proyectos de irte lejos, irte para otro lado diferente donde estás viviendo ahora. Tal vez no sea tiempo, tal vez debas esperar un poco más. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas también el día de hoy. Te dicen que no te olvides practicar el amor propio, que es totalmente fundamental, que te quieras mucho más a ti mismo, a ti misma. Y
Bueno, también te dicen tus maestros ascendidos a través de Moria, que tú estás protegido, que confíes más en la protección que ellos te están dando. Tú no estás solo, tú no estás sola. Así que, bueno, si alguien te lo está queriendo hacer sentir de esa manera, es mentira, es totalmente falso. Tú tienes personas que te quieren, que te aman, y si tú dices quiénes son esas personas, bueno, porque no tengas familia tal vez, o porque estés solo o sola en algún lugar, hay familia estelar. Yo te lo digo por experiencia. Llámalos, pídeles y verás que ellos comienzan a aparecer poco a poco, comienzan a aparecer esas personas maravillosas. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me amo, yo me respeto y yo avanzo. Bueno, ahora vamos con la economía. Vamos a ver qué nos dice la economía el día de hoy para mis Capricornios hermosos. Me dicen que hay una situación legal en la cual tú te estás viendo solo o sola, te dejaron como que abandonado con esta situación. Puedes aún cuadrar para no llegar de pronto a los estrados. Llega a acuerdos con estas personas, pero tienes que ser bastante prudente en lo que hablas y en lo que dices. Te dicen tus ángeles que mires bien en el pasado, cómo resolviste cierta situación parecida, o tal vez una persona conocida tuya o algún ancestro tuyo que pudo haber tenido la misma dificultad y que la resolvió. Bueno, que te guíes por esa cuestión. Te dicen el tarot egipcio que hay alguien muy falso a tu alrededor, que tengas cuidado con esa persona. Yo creo que tú ya sabes quién es. Bueno, te dicen los maestros ascendidos el día de hoy nos están invitando a que confíes más en ti y que te des cuenta que hay ciertos cables que se están cortando para que tú ya no dependas tanto de ciertas personas. También vamos a ver, te dicen las hadas el día de hoy que creas más en ti y que disfrutes las pequeñas o grandes cosas que tú estás logrando, que las disfrutes. Al fin de cuentas, ha sido tu trabajo, ha sido tu esfuerzo, disfrútalo. No solamente te tienes que ocupar de los demás. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Capricornios. Les envío mucha luz, mucho amor, los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.